Bienvenidos amigos y amigas de Otra Mirada TV. Estamos en una nueva edición de Mesa Política, esta vez para tratar lo que es el debate electoral en temas laborales y de empleo. Esta semana nos acompaña Fernando Cuadros Luque, él es economista por la Universidad del Pacífico, profesor universitario, especialista en temas de empleo y de trabajo y actualmente miembro del Comité Editorial de Trabajo Digno, una plataforma virtual que ve todos los temas laborales y de empleos en nuestro país y en el mundo. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Quique? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y bueno, acá presto para resolver todas sus consultas, ¿no? Esta semana El Comercio tituló un editorial Sin voz ni voto, haciendo referencia al conjunto de trabajadores informales en nuestro país que no tienen acceso a empleo adecuado, a un empleo con derechos laborales. Según El Comercio, una política que podría mejorar la condición de estos trabajadores es flexibilizar la legislación laboral. ¿Es así? ¿Es por ahí donde va la solución a estos problemas? Yo creo que esa no es la solución, ¿no? Y la prueba es que desde el año 2003 se han implementado diversos regímenes laborales especiales en el país, como el de la micro y pequeña empresa, el régimen agrario, el régimen del trabajo del hogar, entre otros, que han tenido como objetivo incentivar o promover la formalización en estos segmentos ocupacionales o segmentos empresariales, ¿no? Sin embargo, estos regímenes no han sido exitosos, a pesar de que han reducido significativamente los beneficios laborales para los trabajadores en relación a la regulación laboral general, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la microempresa, estos beneficios laborales o costos laborales no salariales desde el punto de vista económico se reducen desde el 54 hasta el 5% adicionales a la remuneración del trabajador respecto a la regulación laboral general. Mientras que en la pequeña empresa esta reducción de costos no salariales es del 54 al 25% aproximadamente, ¿no? Y en el régimen agrario hay una reducción de beneficios laborales similar. Sin embargo, a pesar de esta drástica reducción de beneficios laborales como incentivo a la formalización laboral, este mecanismo no ha dado mayores resultados, ¿no? Si consideramos que la tasa de informalidad laboral en la microempresa sobre todo se ha mantenido elevada, en torno al 90%, y que solo alrededor del 7% de micro y pequeñas empresas se han formalizado estrictamente bajo el ámbito de estos regímenes laborales especiales, ¿no? Entonces, esta fórmula de reducción de beneficios laborales como incentivo a la formalización laboral ya se ha aprobado en el Perú, ya tiene más de 10 años de aplicación y ha sido un fracaso rotundo, ¿no? No ha funcionado en su ánimo de promover mejores condiciones laborales para los trabajadores. Incluso en la última década se ha registrado un descenso de la tasa de informalidad bajo el régimen de la actividad privada, el decreto legislativo 728. Quiere decir que con la actual legislación es posible avanzar en la meta de reducir la informalidad laboral. Efectivamente, Enrique. En el periodo que va del año 2005 al 2014, la tasa de informalidad laboral, entendida como el porcentaje de trabajadores dependientes, o sea, que laboran para un empleador y que no están registrados en planilla y por tanto no acceden a beneficios laborales, ha disminuido en cerca de 13 puntos porcentuales, ¿no? Alcanzando actualmente el 55% del empleo asalariado privado. Esta reducción ha sido significativamente mayor en el caso de las empresas de mayor tamaño, que están sujetas a la regulación laboral, ¿no? Como el caso de la gran y mediana empresa. Sin embargo, como te comentaba hace unos segundos, en el caso de la microempresa, donde hay un régimen laboral especial con beneficios laborales recortados, la informalidad laboral se ha mantenido casi estancada, ¿no? En torno al 90%. Y en la pequeña empresa ha habido una disminución de la informalidad laboral, pero más vinculada al crecimiento económico vivido en el país en los últimos 10 o 12 años, ¿no? Y más bien lo que ha pasado es que en el caso de aquellas pequeñas empresas que ya eran formales, han decidido contratar a sus nuevos trabajadores bajo estándares laborales menores, ¿no? Acogiéndose al régimen de la pequeña empresa, o a sustituir a trabajadores antiguos bajo el régimen laboral general por nuevos trabajadores bajo el ámbito laboral del régimen de la pequeña empresa, ¿no? Que evidentemente reduce beneficios laborales. Entonces, la informalidad laboral en el país, curiosamente, se ha reducido significativamente en los segmentos empresariales de mayor tamaño y sujetos a la regulación laboral general con beneficios laborales completos, ¿no? Y en el resto de segmentos empresariales o se ha mantenido estancada o esta desregulación laboral ha implicado
una precarización de los puestos de trabajo, ¿no? Sobre todo en la pequeña empresa. El comercio señala también en este editorial que un aumento del salario mínimo afectaría la tasa de formalidad. ¿Existe evidencia al respecto? Claro, ese es una especie de lugar común que se ha venido escuchando en los últimos años, sin embargo no es del todo cierto, ¿no? Un incremento del salario mínimo realizado sobre la base de criterios técnicos, como el desempeño de la inflación y la productividad del trabajo, y dado en un contexto de crecimiento económico, no necesariamente genera efectos negativos en el mercado de trabajo, ¿no? Es decir, no genera mayor desempleo, ni mayor informalidad, ni una menor cobertura de la remuneración mínima propiamente, ¿no? Y prueba de ello es que entre los años 2005 y 2014, en que la remuneración mínima se incrementó desde 460 hasta 750 soles, y el porcentaje de trabajadores que ganan el salario mínimo o más se incrementó, ¿no? Quiere decir que tuvo un impacto positivo. Exactamente. Y este incremento se dio en todo tamaño de empresa, en la micro, en la pequeña y en la gran empresa. Lo cual implica que en un contexto de crecimiento económico, un incremento de salario mínimo basado en criterios técnicos no genera efectos perjudiciales en el mercado de trabajo. ¿Y es viable un aumento del salario mínimo, por ejemplo, en el transcurso de este año, considerando que la tasa de empleo adecuado se ha reducido en los últimos meses y que el crecimiento económico del país también tuvo un bajón? Respecto a esa pregunta, es importante tener en cuenta que actualmente ya existe un mecanismo técnico de revisión de la remuneración mínima aprobado por el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo en el año 2007, ¿no? Este mecanismo técnico vincula los incrementos del salario mínimo al desempeño y la productividad del trabajo y al nivel de la inflación en un periodo de 2 años, ¿no? Y además contiene un conjunto de variables e indicadores que determinan el mejor contexto para realizar un incremento del salario mínimo, ¿no? Variables como el nivel de crecimiento económico del país, el nivel de la tasa de desempleo, de la informalidad laboral y de la relación entre el salario mínimo y el salario promedio. Este mecanismo técnico debió haberse aplicado en junio del año 2014, considerando que el último incremento del salario mínimo se dio en junio del 2012. ¿Qué ha pasado? Si se hubiera aplicado ese régimen en el marco del CNT, el salario mínimo debe haberse incrementado desde 750 hasta 860 soles, a junio del 2014. Lamentablemente no hubo acuerdo en el Pleno del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo entre empleadores y trabajadores y el Estado, y por tanto no pudo realizarse este incremento, ¿no? Ahora, considerando que ya ha pasado más de año y medio desde ese cálculo, de ese periodo, yo considero que actualmente la remuneración mínima debería estar en torno a los 900 soles, ¿no? Tomando como referencia este mecanismo técnico del CNT. Y considerando además que, si bien estamos en un contexto de desaceleración económica, no estamos en recesión, la tasa de desempleo no se ha incrementado, sino ha tenido una tendencia decreciente en los últimos años, al igual que la tasa de informalidad laboral, y la remuneración mínima representa alrededor del 45% de la remuneración promedio en el sector privado formal, ¿no? Por lo que no habría un peligro de que un incremento del mínimo basado en criterios técnicos genere mayor desempleo, mayor informalidad o perjudique a las empresas. Evidentemente este incremento debe ser basado en estos criterios técnicos y no puede ser excesivo, ¿no? Estamos viendo que a poco más de un mes de la primera fecha de la votación, los candidatos no están abordando como tema prioritario las políticas públicas en materia de empleo y de trabajo. ¿Qué debería asumir, digamos, el próximo gobierno para apuntar hacia una mejora de la calidad del empleo en nuestro país? ¿Cuáles serían las posibles soluciones al problema de la informalidad y de los bajos ingresos? De acuerdo, ahí hay varias entradas, ¿no? Yo creo que la informalidad es un problema que tiene dos causas, ¿no? En el segmento de las empresas de 50 más trabajadores, que sería la mediana y gran empresa, el problema está vinculado a la falta de fiscalización laboral, ¿no? Hay muchas empresas que están en capacidad de pagar los beneficios laborales de sus trabajadores, pero que por ahorrarse algunos soles deciden no hacerlo, ¿no? Y en ese ámbito, la labor del Estado tiene que ver con fortalecer la inspección del trabajo, darle mayores recursos a la SUNAFIL, que no tiene que encargar de la fiscalización laboral, contratar una mayor cantidad de inspectores, tener planes de fiscalización más adecuados a la realidad de la informalidad. Entonces, un conjunto de medidas vinculadas sobre todo al fortalecimiento de la inspección laboral. Además de también fortalecer la inspección a nivel de las regiones, ¿no? Que está olvidada. Así es. En cambio, por el lado de la informalidad causada básicamente por la escasa productividad de las empresas de menor tamaño. Básicamente las micro y pequeñas empresas, ¿no? Y por tanto su baja capacidad de asumir los costos derivados de la regulación laboral,
habría que desarrollar un conjunto de políticas públicas que tengan como objetivo mejorar la productividad de estas empresas y por tanto hacerlas más capaces de cumplir la regulación laboral. Entre estas políticas estaría el desarrollo de un conjunto de acciones articuladas vinculadas a que estas empresas tengan un acceso más barato al financiamiento a través del sistema financiero, ¿no? Porque se habla mucho de los sobrecostos laborales, pero nadie dice nada de los sobrecostos financieros, ¿no? Actualmente una MIPE paga costos por tasa de interés en torno al 30%, en cambio una empresa de mayor tamaño, una empresa grande, paga costos en torno al 5%, ¿no? por el costo de endeudarse. Otro tipo de medidas tiene que ver por el lado de dar un mayor acceso a la capacitación para los trabajadores de las MIPES, ¿no? Que el Estado financie la mejora del capital humano de estas personas, que el Estado también genere fondos para mejorar el acceso a la innovación tecnológica de estas empresas. El acceso al crédito. Exactamente, ¿no? Que es simplemente el acceso al crédito, el acceso a nuevos mercados, a las MIPES. Y la diversificación productiva de la que tanto se habla, ¿no? Efectivamente, la diversificación productiva y además un conjunto de medidas que busquen simplificar el costo de formalizarse, ¿no? Por el lado de los trámites, ¿no? Los llamados costos de transacción. Entonces yo creo que hay un conjunto de medidas que implican pues que el Estado se meta al bolsillo y que invierta en serio en el desarrollo de la productividad de las empresas de menor tamaño, que es el mejor camino para su formalización. Lamentablemente la ley MIPE vigente se centra básicamente en la reducción de beneficios laborales, pero no desarrolla instrumentos concretos para mejorar la capacidad de asumir la regulación laboral por parte de las empresas, ¿no? Yo creo que básicamente esas son las medidas a tomar, ¿no? Además de pensar también por qué no hay regímenes tributarios promocionales, ¿no? Actualmente la pequeña empresa no tiene ningún tipo de medida promocional. Como tiene la agroexportación. Como tiene la agroexportación, efectivamente, ¿no? Y ya que comentas ese tema, mucho se habla del éxito del régimen agrario, ¿no? Pero la verdad es que el régimen agrario de alguna manera ha tenido efectos positivos porque reduce la tasa de impuesto a la renta del 30 al 15%, lo cual constituye un incentivo económico realmente importante para formalizar este segmento de la economía. Una última pregunta, Fernando. OIT presentó recientemente un informe donde marca de manera clara la relación que hay entre la institucionalidad laboral y la desigualdad económica relacionada con las relaciones de trabajo. ¿El Estado debería promover los derechos colectivos, la sindicalización, la negociación colectiva? ¿El próximo gobierno debería tenerlo como parte de su agenda laboral? De acuerdo, Quique. La Constitución claramente establece que el Estado tiene un rol de fomento de la negociación colectiva, ¿no? Considerando que este es el principal instrumento con que cuentan los trabajadores, sobre todo los menos calificados, para equilibrar el poder de negociación con sus empleadores y acceder a mejoras remunerativas, a mejoras de condiciones de trabajo, seguridad del trabajo, mejoras en capacitación, ¿no? Pero además está refrendado en cifras que los trabajadores que están sujetos a la negociación colectiva tienen mejores ingresos que los trabajadores que no lo están de la misma condición ocupacional. Así es, un trabajador cubierto por un convenio colectivo, que lamentablemente es la minoría en el Perú, alrededor del 6 o 7% de los asalariados formales, gana en promedio un tercio más que aquellos trabajadores que no están cubiertos por un convenio colectivo, ¿no? Entonces es un instrumento realmente poderoso para mejorar la equidad en la distribución del ingreso entre el capital y trabajo, ¿no? Y lamentablemente el Perú no ha sabido aprovecharlo. Yo creo que si este mecanismo se hubiera aplicado de manera más amplia en el país, la desigualdad se hubiera reducido de manera más acelerada en los últimos años y la pobreza también, ¿no? Muchas gracias, Fernando, por tus reflexiones, y a los amigos de Otra Mirada TV los esperamos en una próxima edición de Mesa Política.